Victoria Vera, bienvenida a Atención Obras. Muchas gracias. Estrenas en Madrid Salomé, un drama escrito por Oscar Wilde, en el que el autor utiliza los personajes bíblicos de San Juan Bautista, Herodes y su hijastra Salomé para dibujar un triángulo pasional y de crimen que nos impacta y que nos conmueve. ¿Qué valores está contraponiendo Wilde a través de estos personajes? Bueno, yo creo que históricamente la función, cuando Wilde la crea, él recibe diferentes versiones, ¿no? Porque en la historia bíblica la malvada, la realmente malvada es Herodías, es la que pide la cabeza de Yocahan, del Bautista en este caso. Yo creo que Wilde en esta función lo que intenta es primero sacar toda esa parte suya interna de poeta que tiene, que es inmensa, y además hacer una crítica velada y fuerte frente al puritanismo que impera en la época. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX y estamos hablando de una Inglaterra puritana, victoriana, frente a una Europa que de alguna manera quiere ansias de libertad y de ser uno mismo, ¿no? Entonces, en su condición homosexual, en su sufrimiento, su marginación, yo creo que marca un antes y un después en el panorama de la escena europea. Yo creo que es una función que cambia completamente el chip, ¿no? Y que además sirve también para reconocer en Wilde no solamente el autor de grandes comedias, de altas comedias, llenas de ironía, sino un Wilde que está muy cerca de su manifiesto de Profundis y de toda su lucha y su sufrimiento como ser humano, que es enorme. De toda su angustia personal, claro. Exacto. Porque además analiza a través de los personajes. Y además le coincide con una traición amorosa enorme del famoso Douglas, que es el que hace la traducción al inglés. Hay ahí una historia personal y frente a lo que era la sociedad, que hace de esta obra algo muy históricamente y teatralmente muy grandioso. Sí lo fue, sí. El director de esta versión es el cineasta Jaime Chavarri. Sí. Él ha dicho que Salomé es un personaje místico que incluso podría estar cerca de Teresa de Jesús. Y he de reconocer que esta lectura me ha despistado. Ayúdame. No, es que esas son palabras de Wilde. Wilde, cuando empieza a prepararse la función y él da su opinión de cómo tiene que ser, él dice: mi Salomé es una mística cerca de Santa Teresa de Jesús y la danza debe ser metafísica, no sensual. Con lo cual, cuando yo leo esto y descubro esto, digo, bueno, durante todo el tiempo Salomé ha sido la lujuria, la depravación, la maldad, y de repente lo que dice Wilde es otra cosa. ¿Por qué? Quizá una onda machista que hace que ese personaje se le superficialice tanto, que se le deje en eso, en esa etiqueta superficial. Y entonces hemos trabajado sobre ello, porque a mí me parecía muy interesante dar una versión de una Salomé no depravada, sino despechada, dolorida, marginada, aislada, porque claro, su familia es terrible. Es decir, su madre se casa con el que mata a su padre, que además es el hermano. Ella crece en ese ambiente familiar totalmente aislada. Mi objetivo es cómo me voy de aquí. Vamos a ver unas imágenes sobre esta versión de Salomé, Victoria. Hija de Babilonia, atrás, a causa de una mujer como tú, penetró el mal en este mundo. No quiero escucharte, solo escucho la voz del Señor mi Dios. Tu cuerpo es espantoso, parece el cuerpo de un leproso. Es como una pared donde habitan las víboras y los escorpiones, como un sepulcro blanqueado lleno de cosas horribles. Es horrible. Estoy enamorada de tus cabellos, Yocahan. Tus cabellos son como racimos de uvas, como los racimos de uvas negras que crecen en las viñas de los edomitas. Tus cabellos son oscuros, como los cedros del Líbano, como los grandes cedros del Líbano, cuando dan sombra a los leones y ocultan de la luz del día a los asesinos. Wilde rebautiza a Juan Bautista como Yocanan o Yocahan, y él es el azote de la corrupción, es el puritanismo, como tú decías antes, ¿no? La familia de Salomé confunde su puesto, su cargo, con intereses personales, lo cual es muy contemporáneo realmente, ¿no? Lógicamente se siente atacada por la denuncia de Yocahan, y Salomé confiesa que está absolutamente enganchada físicamente, le desea, le ama, está absolutamente enganchada
por él, a pesar de sus maldiciones. ¿Por qué? Pues es una situación compleja, porque primero ella le pide ayuda, o sea, primero cuando ella oye lo que él dice de su madre, que es lo que ella realmente piensa, porque la relación con la madre es feroz, sobre todo porque ha perdido a su padre, ¿no? Y las hijas siempre con los padres tienen una relación muy especial. Entonces, para ella, lo que él dice de su madre, que es lo que ella piensa, le pide ayuda, le dice, dime lo que tengo que hacer, porque le gusta lo que le dice, le gusta su voz, y le gusta y de alguna manera hay esa contradicción de cuando te desprecian o te rechazan, se crea como una especie de vínculo para ver cómo consigues atraerle, ¿no? Y en esa lucha de la atracción, ella queda enganchada porque siente que de alguna manera lo que está diciendo el profeta es verdad. Y entonces ahí viene la gran contradicción de Salomé. Y como no puede llegar a esa verdad, se autodestruye. ¿El despecho crea monstruos? Sí, y además es un sentimiento masculino y femenino. No es verdad que sea un sentimiento solo femenino. El despecho de un hombre es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y además hace más daño que el de una mujer, porque el de la mujer es un poco más pasional, pero el del hombre es más reconcentrado. Entonces, es un sentimiento fuerte. Se sirve en frío, lo va cuajando. Venga en el tiempo también. Bueno, esta producción de Salomé es un proyecto independiente que ha tenido una vida muy complicada. Mucho, muy complicada. Ha tenido una vida tremenda. En primer lugar, lo iba a haber dirigido en su día, iba a haber hecho una versión especial que era muy interesante, Salvador Tábora, pero sufrió muchos problemas personales, falleció su mujer, no se encontraba mal, no tenía fuerzas para hacerlo y nos quedamos todos suspendidos ahí. Y luego por fin entró Jaime en acción y empezó la cosa a ponerse en pie. Y cuando estábamos a 5 días de estrenar, pues desaparece el productor. Desaparece sin pagar seguridad social a los actores, sin pagar ensayos, nos deja a todos en la estacada a 5 días de un estreno en el Teatro Principal de Castellón que tuvimos que suspender. Entonces, a mí me dio tanto coraje que pudieran ganar los malos, que dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está más o menos pagado. No había nada, absolutamente nada, ni señales de escenografía, ni señales para el vestuario, nada. Entonces yo miré a toda la compañía, somos 9 actores, más 3 técnicos, y dije, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Vamos a seguir adelante como sea. Y me hice un poco cargo de todo, poco a poco, y bueno, pues conseguí que no venciera el mal, que ya está bien en estos tiempos que vivimos. Eso también es pasión, ¿no? Sentido de justicia también, un poco, y que era un trabajo que era bonito, que todo el mundo estaba muy bien, que estábamos todos muy ilusionados, que había un ambiente muy bueno en la compañía, y quedarse todo el mundo ahí, nos quedamos todos con cara de tontos. ¿Y un arte sin independencia es menos arte? No, no es arte. El arte tiene que ser completamente independiente, no puede ser cliente de ningún partido político, ni puede ser cliente de nada. El arte tiene que ser absolutamente libre e independiente, si no, no es arte. Uno de los momentos más conocidos y más admirados de Salomé es la danza de los 7 velos. Salomé cede a los deseos eróticos de su padrastro, bailando y se va desnudando ante él. A ti te va la marcha, me refiero, que has sido siempre una mujer que dice lo que piensa, que defiende lo que piensa y que es capaz de tener ideas muy firmes y decirlas donde toque decirlas. Entonces hemos pensado en un cuestionario subido de tono para ver si podemos estar a tu altura. Uy, Dios mío. Vamos a jugar a los velos del alma. Muy bien. ¿Vale? ¿Te parece? Pues ahí va el primer velo. En cierta ocasión escribiste, tengo que cuidar mi prestigio erótico. ¿Salomé te ayuda a cuidar de él? Sí, sí, sí. Sí, porque no la he concebido jamás. La he concebido como un personaje depravado, la he concebido como un personaje aislado, marginado, solo, desesperado, y no la he concebido nunca. Y creo que eso es muchísimo más erótico que lo que puedan entender por erotismo. Otro velo. Tu carrera profesional ha alternado momentos de gran visibilidad con otros de menos actividad. ¿Has estado en alguna lista negra? Pues no lo sé y tampoco me preocupa demasiado.
Ni lo sé, ni me preocupa. Lo que me da pena es que haya alguien que se preocupe de hacer listas negras. Debe estar paranoico, bipolar, yo qué sé. No, las listas negras son prácticas completamente nazis. Y bueno, nazis y también del otro lado también, porque los dos baremos están ahí y la historia los ha puesto como ejemplo. Pero no son de las gentes democráticas, ni de las gentes libres, ni de las gentes progresistas. Eso es una práctica absolutamente deleznable. ¿Hay corrupción en el mundo del espectáculo? Bueno, exactamente corrupción no, pero puede ser que sí haya prácticas corruptas. No es que sea corrupción, es simplemente que hay amiguismo, contactos, historias. No puede el talento y el arte estar compitiendo con prácticas tan de andar por casa. Otro velo, los periodistas se llaman musa de la transición española. ¿Para ti ese tiempo pasado fue mejor? Bueno, tengo que decir que el tiempo de la transición en España ha sido el tiempo más mágico que hemos vivido. Por lo menos yo lo siento como mágico, porque había un espíritu conciliador, había un espíritu de todos juntos, había el sacar los proyectos adelante, había una competitividad entre empresarios que existían reales, que eran gentes que tenían su propia compañía, tus padres tenían su propia compañía, es decir, había una actividad teatral muy interesante y ahí todo era posible, ¿por qué no? Era un tiempo nuevo y no había sectarismo, que es algo fundamental en el arte, es decir, en el mundo de la cultura el espíritu sectario hace un daño total, porque hay gente que tiene mucho talento y por un espíritu sectario que esté en contra le puede completamente dejar a un lado. Yo creo que ese es digamos, el dolor más grande que puede haber en una profesión artística, el espíritu sectario. Último velo, mira la pantalla. ¿Sabes lo que significa la palabra idioma? Yo nunca me la había preguntado. ¿Y vosotros? Hablamos así, automáticamente, como andamos. Bien, me decía, el idioma está compuesto de palabras. Y lo decía como si descubriera un secreto. Las palabras son puentes que te permiten pasar con seguridad de un lugar a otro. Y cuantas más palabras tengas, más lugares podrás conocer. Esto es lo que tiene nuestra profesión, que puedes mirar atrás y te puedes ver cómo eras y puedes escuchar lo que pensabas y lo que sentías. Era maravilloso hacer Estudios 1, era maravilloso porque tú te veías en el monitor y cuando algo no estaba bien y decían en control, vamos a repetir, ¡ah! Voy a arreglarlo. Era maravilloso. Bueno, es como el combo ahora, pero claro, no nos dejan mirar porque si no se tarda muchísimo en hacer las secuencias, así que bueno. Fue mi primer Estudio 1, el primero que yo hice en mi vida artística. El director era Pedro Amario López, la actriz había fallado, quedaban 2 días para empezar a rodar y tenía que hablar lo que no está en los escritos. Cuando lo vi, estaba yo en el pequeño teatro de Magallanes 1 haciendo, oh papá, pobre papá, mamá te ha metido en el armario y a mí me da tanta pena. Fue un Estudio 1 maravilloso, imborrable. ¿Tú crees que madurar es renunciar? ¿A qué? Dímelo tú. A nada, al contrario. Es ir creciendo más. Madurar es estupendo. A ti no te tumba nadie. Intento que no lo hagan, intento que no lo hagan. Hombre, se intenta, pero dan con piedra, dan con piedra. Dan con piedra. Has llevado el individualismo y la rebeldía toda la vida como una bandera. ¿Apuntabas maneras de niña? ¿Fue por eso por lo que te echaron del colegio? Sí, el de monjas, por exceso de sensibilidad. Le mandaron una carta a mis padres y fue un tema familiar que se debatió allí en casa. Yo era muy pequeña y estaban indignados porque además lo hicieron al final ya cuando iba a empezar el curso. Y entonces ocurrió algo maravilloso y es que me llevaron al Instituto Lope de Vega, que era el que daba plazas en aquel momento, estaba cerca de casa, y allí conocí un mundo de chicas estupendo, estupendo. Me pareció un cambio tan bonito, donde no había ningún tipo de hipocresía, eran unas gentes maravillosas, y ahí aprendí mucho en el instituto cuando salí del colegio de monjas. Te voy a presentar a una mujer que, como tú, ha ido por la vida rompiendo moldes y siempre en vanguardia. Muy bien. Esther Ferrer, pionera de la performance, probablemente una de las figuras más rompedoras del arte en España. Fue Premio Velázquez 2014 de Artes Plásticas y acaba de inaugurar Expo en Fuenlabrada, Madrid.
lo que me ha llamado la atención? curioso, qué que curioso. ella reivindica la razón. En un momento en el que todo el mundo Sí. apuesta por lo pasional, Sí. ella reivindica lo cerebral y me ha parecido muy interesante. Sí, ¿Qué porque te parece? reivindica la reflexión, es decir, ella quiere provocar reflexión y está muy bien, porque está muy dentro de lo que es el métier de la performance, más que las pasiones, pero en la reflexión siempre hay un punto de pasión, siempre, ¿no? Y es muy interesante, es una pena no haberla conocido antes, porque esto es muy interesante y además ha dicho una cosa curiosa, que el perder los miedos, claro, es fundamental para que el hombre sea libre. Y luego hacer también un alegato contra la violencia de género, que es un drama absoluto y es algo insuperable, quiero decir, es algo que todavía se te revuelve todo por dentro cuando oyes una noticia de un tipo que ha asesinado a una mujer. Es muy fuerte que en nuestros días se asesine de esa manera. Es terrible, ¿no? Me parece como si no hubiéramos adelantado nada en la vida. Es un volver atrás. Sí, así es. La mujer ha perdido, además, todo lo que ha ganado, de alguna manera lo ha perdido. O sea, hay como una especie de... Todo lo que ha ganado en libertades lo ha perdido en respeto. Dice, seré feminista hasta que no sea necesario serlo. Dice, Claro. liberando a la mujer, se libera al hombre. Se libera al que hombre. me ha parecido muy interesante esa reflexión. Pero esa liberación el hombre no la acaba de aceptar todavía, me parece, por lo que vemos. Salomé es pura pasión para lo bueno y para lo malo. ¿Con qué te quedas de tu personaje? Con mi personaje me quedo... ¿Con qué me quedo? Es que me gusta mucho hacer Salomé, la tengo ya mucho amor a Salomé. Me está dando cosas muy, muy buenas. Yo creo que me quedo con la verdad que ella tiene. Ella tiene su verdad, ella sabe que está en un sitio tóxico, con gente tóxica. Y que es su familia, además, la familia que le toca. Y entonces esa reflexión, esa razón, ese sentido común es muy interesante en Salomé, porque ella dice, de aquí no voy a salir, pues le corto la cabeza, hago lo que sea, y yo seguramente moriré, pero bueno, he hecho algo, he dado un paso. Pues muchas gracias, Gracias a ti, Victoria, Cayetana. por haber estado aquí. Mucha suerte con tu Salomé, que te lo mereces. Gracias.